Muy buenos días para todos, que Dios me los bendiga. Espero que todos estén bien. Yo quiero compartir con ustedes y dejar este mensaje en esta mañana de ver lo importante y las características de un verdadero ministro de Dios. Hoy en día estamos en un mundo, estamos en una sociedad donde hoy en día hay muchos que dicen hablar de parte de Dios y que muchos dicen venir de parte de Dios. Tenemos el ejemplo en la palabra del Señor que nos muestra la característica de hombres que realmente fueron llenos del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo y edificando a la iglesia. El apóstol Pablo es uno de ellos. Y en una de sus cartas, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 4, el apóstol Pablo recalca aquí realmente cuáles son esas características de los verdaderos ministros de Dios. Él poniéndose primero como ejemplo. En el versículo 4, y permítame en unos minutos poder expresarle cuáles son esas características de un verdadero ministro de Dios. El apóstol Pablo en el versículo 4 dice, pues nosotros hablamos como mensajeros aprobados por Dios, como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, dice el apóstol Pablo. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Entonces aquí está la primera característica que podemos ver de un verdadero ministro de Dios, que es un hombre o una mujer que su propósito es agradar a Dios y no a las personas. Nosotros tenemos que entregar el mensaje de la palabra de Dios con fidelidad. Tenemos que entregar la palabra de Dios tal y como se nos es dada, sin quitarle y sin añadirle. Y el apóstol Pablo dice que el propósito es agradar a Dios. Y agradar a Dios resulta muchas veces ofensivo para otros. Agradar a Dios resulta muchas veces ofender a otros. La misma gente venía a Jesús, los mismos fariseos venían a Jesús y le reclamaban. Los mismos discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿no sabes que los ofendiste? Ofendiste a esta gente. O los mismos fariseos venían y le decían, nos ofendiste con esta palabra. Pero el Señor Jesús respondía, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y el Señor Jesucristo también dijo a sus discípulos, dejadlos, dejadlos, porque dijo el Señor Jesucristo, dejadlos porque ellos, si no quieren oír, entonces, dice la palabra del Señor, que Jesús le contestó a Pedro y le dijo, bueno, si esto los ofende, a ustedes también los ofende. Entonces ahí es cuando Pedro contesta y dice, pues, ¿a qué más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y dice la Biblia que muchos de los que habían escuchado la palabra de Dios a través de Jesús, muchos, aún de sus mismos discípulos, dice la Biblia, retrocedieron, volvieron atrás y ya no volvieron a andar con él. Entonces, el propósito y la característica de un verdadero ministro de Dios es agradar a Dios, entregando el mensaje tal y como Dios lo ha mandado. No es agradar a las personas. Si un ministro, si un pastor, si un líder, si alguien quien dice ser ministro de Dios y lo que hace es elogiar a la gente, tratar de agradar a las personas, entonces no es un verdadero ministro de Cristo. Bien lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas en el libro de los Gálatas, cuando él dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería un verdadero siervo de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 5, dice, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testigo, dice el apóstol Pablo, que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Que eso es lo que hoy en día se ve mucho, ¿verdad? Sí, hombres que vienen hablando de parte de Dios
pero su fin, dice la palabra, el fin de esas personas es tener ganancias deshonestas. Mis amados hermanos, no te dejes engañar, no se deje engañar. Vaya a la palabra y conozca realmente la palabra para que no sea engañado. Vemos hoy en día cómo hay gente que se disfraza de oveja, pero Jesús dijo, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado, porque el propósito del Evangelio es traer salvación, es traer revelación de Cristo. No es aprovecharse de la gente, no es con el propósito de hacer amistad, de ganar amigos, para sacar dinero. Entonces aquí Pablo lo recalca también, y es donde él habla diciendo que de ninguna manera ellos aparentaron ser amigos de nadie con el fin de sacarles dinero, dice el apóstol Pablo. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado, ni de ustedes ni de nadie. Otra característica de un buen ministro de Cristo es esa, que no busca los elogios, no busca el ser aplaudido, no busca el reconocimiento, no busca ese tipo de cosas, ¿sí? No lo busca de nadie. Versículo 7. Dice el apóstol, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos todo el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, dice Pablo, fuimos como niños. Otra característica es la humildad. La humildad y la sencillez de un ministro de Dios. Y dice aquí el apóstol Pablo que aunque tenían ellos el derecho de hacer exigencias, de exigirle a los creyentes, dice, aún sin embargo fuimos como niños entre ustedes, o más bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Dice el apóstol Pablo, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nosotros nos mostramos con humildad, con sencillez, como simples seres humanos. Pablo está hablando aquí de que ellos no solo vinieron a traer un mensaje, sino que también se vinieron a mostrar como cualquier ser humano, de carne y de hueso, con debilidades, con necesidades, con afrentas. Y Pablo es lo que les está diciendo, nos abrimos también, les abrimos nuestro corazón, les abrimos nuestra propia vida, para que se den cuenta de que no somos los superapóstoles, sino que somos personas de carne y de hueso, como ustedes, realmente. Muy bien, entonces dice aquí, ya para terminar, versículo 9. Entonces, ¿acaso no se acuerdan, dice Pablo, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, intachables con todos ustedes los creyentes. Otra característica de un verdadero ministro de Cristo, y es que dice, fuimos consagrados. Un verdadero ministro de Cristo es consagrado, un verdadero ministro de Cristo es sincero, es intachable, ¿sí? Con todos los creyentes. Tal como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en la manera de comportarte, en la manera en cómo hablas, en el amor, en la fe, en la pureza. Sé un ejemplo para los creyentes. Y eso es una característica muy fundamental en los ministros de Dios hoy en día. Entonces dice el apóstol Pablo, les rogamos más bien, los tratamos como a nuestros propios hijos, y les rogamos y los alentamos y les insistimos de que lleven una vida que Dios considere digna. Otra característica muy fundamental, y es que un verdadero ministro de Cristo lleva a la gente a vivir una vida digna
de Él, de Cristo. Lleva a la gente a que vivan vidas honestas. Lleva a la gente a que vivan vidas consagradas, a que vivan vidas que le agraden a Dios, que cuando Dios los mire, Dios los considere dignos de Él, dignos de su andar. Dice la palabra, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y en su gloria. Entonces, que Dios nos ayude y nos permita entender realmente de que hoy en día el que se dice ser llamar ministro no lo es a menos, un verdadero ministro de Dios no lo es a menos de que tenga estas características que nos nombra aquí la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado y abramos nuestros ojos para que podamos ver realmente y diferenciar y poder discernir por el Espíritu Santo qué es lo que viene de parte de Dios y qué no. Que Dios los bendiga de una manera muy especial.